A continuación, Eduardo Méndez. Andrea no ha venido, ¿no? Andrea Serodio nos va a hablar de la creación de la Sala de Arqueología del Museo Municipal Quiñones de León. Eduardo trabaja en la actualidad en el programa de doctorado de Evolución Humana de la Universidad de Burgos y ha cursado estudios de Historia y máster de Técnicas Avanzadas de Investigación Histórica en la UNED. Cuando quieras. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a la organización del Congreso habernos permitido presentar esta comunicación que versa sobre la creación de la Sala de Arqueología del Museo Municipal Quiñones de León de Vigo. La ponencia lo que intenta es explicar el origen de esta sala de arqueología vinculada a un ente mayor que es el propio Museo Municipal de esta ciudad gallega, de Vigo. Aunque su creación fundacional data del año 1959, este museo lleva en funcionamiento durante algún tiempo más. De hecho, se inaugura en el año 1937, si bien no como un museo arqueológico, sino como un museo fundamentalmente vinculado a un pazo señorial gallego y a una colección de artes decorativas y de pintura. ¿Cómo nace este museo? Pues nace y está vinculada ineludiblemente a la figura de José María Álvarez Blázquez, que en el año 1949 es designado comisario local de excavaciones arqueológicas por la Junta General que en aquel momento dirigía Santa Olalla. A través de en ese punto, en esa inflexión, es cuando este personaje, esta persona, que es una personalidad poliédrica dentro de la cultura de Galicia, literato, estudioso de la literatura medieval, arqueólogo, se ha dedicado a muchas cosas. En este contexto es cuando, a partir del año 1949, los determinados descubrimientos arqueológicos en Vigo, en los terrenos de la ciudad, del contexto urbano de Vigo, permiten la creación de esta primera sala de arqueología. Como vamos a ver, este inicio de la sala de arqueología está marcada por un descubrimiento fundamental del que hablaremos en extenso a continuación, que fue el descubrimiento del conjunto de epigrafía funeraria romana de la zona de Areal de Vigo, de la zona de Areal, concretamente de la Rúa Pontevedra. De hecho, aquí tenemos unas imágenes de la época que nos muestran cómo fue el montaje inicial de esta sala, donde se pueden ver pues, dispuestas en las laterales de la sala de las antiguas de las cuadras del antiguo del Pazo. Se pueden ver colocadas las estelas y en su interior pues, algunos de los primeros elementos arqueológicos de este museo. En la actualidad, esta es una imagen de hace un par de semanas, el museo sigue funcionando como un museo arqueológico, si bien tiene evidentemente otras funciones de amplio espectro relacionado con un museo municipal, con colecciones de pintura, artes decorativas y demás. Y, como ven, la sala en su conjunto no ha variado demasiado su aspecto museográfico, aunque sí sus contenidos. De hecho, en la actualidad se está trabajando en un proyecto para la creación o la reformulación teórica, museológica y museográfica de esta sala y la ampliación a una dependencia mayor, por lo tanto, que tenga un calado más importante esta parte arqueológica en dicho museo. Bien, como decía al principio, vamos a centrarnos en esta comunicación en desglosar el origen de la sala y para eso nos vamos a centrar en el arco cronológico que se marca desde la inauguración, o mejor dicho, desde que José María Álvarez Blázquez es designado comisario local de excavaciones arqueológicas hasta la profesionalización de este museo, de la dirección de este museo a principios de los años 80. Nos vamos a centrar en eso y en los principales hitos relacionados con la entrada o con la consecución de fondos arqueológicos que permitieron dotar dicha sala. La primera de ellas, y que ya hemos podido ver en esas fotografías históricas que veíamos con anterioridad, es el descubrimiento en el año 1953 del conjunto de epigrafía romana de la Rúa Pontevedra. Con este descubrimiento se toma conciencia de la importancia de esa presencia romana en la zona de Vigo, que hasta ese momento pues,
quitando excepciones muy puntuales, no se había tomado conciencia. Señalar que ya en los años 20, una visita a Galicia de Hugo Bermayer, ya se había hecho una pequeña excavación, no exactamente en un yacimiento romano, sino en un yacimiento que está en el centro de Vigo, que es un castro, un yacimiento protohistórico y galaico-romano, y ya Obermayer ya había puesto encima de la mesa en las diferentes comunicaciones que realizó por Galicia durante ese viaje, de que había un sustrato arqueológico, en el caso concreto de Vigo, interesante y que era cuestión de tiempo que saliese a la luz. Curiosamente, por casualidades de este acontecimiento, el descubrimiento de este conjunto epigráfico se relaciona con un acontecimiento importante a nivel arqueológico, como es la celebración del tercer Congreso Nacional de Arqueología, que se celebró en aquellas fechas, en el año 53, en Santiago de Compostela. Y, apresuradamente, Álvarez Blázquez ya inserta una pequeña comunicación explicando los pormenores de este descubrimiento, que a día de hoy es uno de los mayores y los conjuntos más importantes de epigrafía romana de este tipo en el ámbito de la Galaecia romana. Posteriormente, haría más publicaciones expresando los pormenores, ya que esa primera comunicación fue un tanto apresurada. Es un ejemplo de cómo son esas estelas. De hecho, algunas pues, tienen representaciones bastante significativas de temática religiosa romana, como esta escena de Dionisos y Ampelos. Bien, siguiendo, en los años posteriores aparece otro yacimiento de referencia, no solo a una escala local, como es este caso el yacimiento de Alcántara de Budiño, sino de proyección nacional e internacional, como es la excavación del primer yacimiento paleolítico en Galicia. Y concretamente en esta época es uno de los primeros yacimientos de esta cronología que se excava a nivel estatal. De hecho, la excavación de este yacimiento, como se puede ver en la fotografía, en la portada de su memoria, corre a cargo de Emiliano Aguirre, que por aquel momento formaba parte del equipo hispano-estadounidense que excavaba los yacimientos clásicos que están conservados en esta instalación, en este museo, de Ambrona y Torralba. Problema de este descubrimiento pues, fue la publicación, que no entraremos ahora en pormenores, pero su publicación en la revista Science de un artículo de Butzer y Emiliano Aguirre sugiriendo pues, que había un pequeño desajuste cronológico entre el paleolítico gallego con el del resto de la península y demás, y de hecho ha tenido una trascendencia muy grande porque básicamente cuando se habla de la prehistoria antigua de Galicia se habla del Alcántara de Budiño y se habla de esto. Problemática que creemos en la actualidad está ampliamente superada. Otro yacimiento de gran importancia, la cista de Athos. Se trata de un enterramiento individual de la Edad del Bronce atlántico, del Bronce antiguo, y que a día de hoy es uno de los pocos ejemplos conocidos en el ámbito del noroeste, donde se ha podido excavar de forma sistemática un enterramiento de estas características con un ajuar metálico asociado, compuesto por sendas espada corta y puñal realizados en cobre y, como se puede ver aquí, tenemos un detalle, pues joyas de oro y plata. De hecho, si no me equivoco, estas piezas se expondrán en breve en esta casa, en la exposición conmemorativa del 150 aniversario del museo. Y ya con una trascendencia quizá un poco menor, también está el descubrimiento de las aras de Donón, es decir, la definición de un santuario galaico-romano, donde lo primero que se pudo localizar fueron fragmentos de aras dedicadas a una deidad local indígena llamada Berobreo, que las excavaciones posteriores que se han desarrollado en este yacimiento pues bueno, han permitido contextualizar mejor este yacimiento. Aquí ejemplos de esas aras. Y si bien estos cuatro grandes descubrimientos son los que nutrieron el origen fundamental de esta sala de arqueología, hay que reconocer también que durante todo este periodo, entre los años 40, 50 y 60, incluso ya llegados posteriormente a los años 80, la sala de arqueología se siguió nutriendo fundamentalmente de hallazgos de excavaciones puntuales en yacimientos de cronología bien protohistórica, es decir, castros, bien yacimientos ya de cronología galaico-romana. De la época concreta de Álvarez Blázquez como comisario local de excavaciones arqueológicas, tenemos la realización, por ejemplo, de excavaciones en dos castros muy conocidos en el ámbito gallego, como por un lado es las excavaciones en el castro de la isla de Toralla, un yacimiento además especialmente interesante por sus contactos con el contexto púnico-fenicio del ámbito del Estrecho, y después yacimiento evidentemente paradigmático para un lugar como Vigo, que es el propio Castro de Vigo, asentamiento protohistórico y galaico-romano, que tenemos aquí en una fotografía de las excavaciones de esta época.
Y ya posteriormente, y a caballo con la profesionalización real del museo a partir de los años 80 y de la llegada al cargo de José Manuel Hidalgo Cuñarro como director de este museo, también se protagonizaron excavaciones de una intensidad mayor en yacimientos protohistóricos, como de nuevo el yacimiento de la isla de Toralla, como no, el Castro de Vigo, y sobre todo en la villa tardorromana de Toralla, una villa romana del siglo tardoantigua, del siglo IV-V después de Cristo, que actualmente está plenamente musealizada e incluso cuenta con un centro de interpretación asociado, que es un ejemplo bastante singular en el contexto de la arqueología de Galicia o del noroeste peninsular. Muchas gracias a todos.